Qué bueno. Solo denme un momentito que voy a compartir siempre el enlace. Disculpen la tardanza, muchachos, pero es que hay otro grupo, pues es un grupo bien activo y me estaba preguntando unas dudas que tenía. ¿Ok? Vamos a iniciar la clase. Permítanme un momentito. Bueno, muchachos, el día de ayer estábamos viendo acerca de qué son los sistemas de información. Veíamos cuál era la importancia de los sistemas de información. Y veíamos por qué es necesario en una empresa pues contar con sistemas de información. Decíamos que definitivamente gracias a los sistemas de información hoy en día las empresas pueden tener un mejor control. Nos permite no solamente llevar el control de información como tal y los datos que ingresamos, sino también poder procesar esa información y poder, por medio de esa información, poder tomar decisiones. Veíamos que realmente cuando hablamos acerca de los sistemas de información, son un apoyo para la institución como tal, para las empresas, y son fundamentales, ¿verdad? En este sentido. Tenemos que los sistemas de información también veíamos que contienen lo que son información o datos propiamente de la organización y del entorno que ellos rodea. Veíamos que gracias a la retroalimentación que nosotros recibimos una vez que se genera una salida, podemos identificar si realmente es necesario hacer algún cambio en entrada y si necesitamos de alguna manera pues realizar algún cambio sustancial en este caso. Teníamos también que los sistemas de información pues obviamente nos ayudan a administrar, a recolectar, a recuperar, a procesar, a almacenar y distribuir información, y que básicamente estos son procesos fundamentales que permiten a cada organización obviamente poder tener una información a tiempo y poder tomar decisiones en ella. También veíamos de la importancia de lo que es integridad de los sistemas, es decir, cuando los sistemas están totalmente integrados y cómo estos a su vez, obviamente,
básicamente son estos sistemas como tal, pues básicamente nos permiten poder integrar todas las áreas de nuestra empresa y no tener sistemas de alguna manera aisladas por departamentos, sino que todas las empresas como tal o todos los sistemas como tal, pues puedan realmente como tal poder tener información en el tiempo necesario y oportuno. ¿Okay? Tenemos importancia de los sistemas de información, que obviamente conforme ha pasado el tiempo, pues esta importancia ha ido aumentando, muchachos. Actualmente todas las organizaciones exitosas, pues definitivamente tienen que tener lo que son sistemas de información y obviamente estos sistemas de información que estén integrados, especialmente en las áreas operativas. Habíamos hablado que áreas como contabilidad, finanzas, mercadeo o producción, pues son áreas donde definitivamente tienen que estar integrados nuestros sistemas como tal. Y nos quedamos si no me equivoco, en la parte de los elementos que se involucran en los sistemas de información. En esta parte habíamos hablado de la importancia, obviamente, de la base de datos. Habíamos dicho que sin una base de datos, pues definitivamente no podría funcionar un sistema de información. Tenemos las transacciones, que son básicamente las que nos generan al final nuestros informes. Y tenemos tanto las transacciones como información que se genera de ellos y todo esto que obviamente se procesan, las transacciones se procesan para poder generar los informes, al final son fundamentales para el usuario. Y esto depende mucho del área donde esté ubicado el usuario, ¿verdad? Fíjense que vamos a ir viendo cómo la información tiene su valor dependiendo del área donde estén los usuarios como tal. Tenemos que tenemos elementos de los sistemas de información, tales como los procesos, los usuarios, los procedimientos administrativos. Estos elementos, muchachos, en el caso de los procesos, tenemos que son los que corresponden a todos aquellos elementos que de acuerdo a una lógica predefinida obtienen información de la base de datos y generan nuevos registros de información. Es decir, todo sistema de información como tal, al final ingresan datos, se procesa todos esos datos y se genera información como tal. Sin embargo, muchachos, no podemos omitir a los usuarios. ¿Por qué para nosotros los usuarios es importante? ¿Quién me puede decir por qué es importante para nosotros los usuarios? Vamos a ver, chicos. Me confirma si me ven a pantalla y si me escuchan bien, muchachos, por favor. Sí, te estamos viendo, Inge. Ok, muchachos, entonces hablábamos, ¿por qué es importante para nosotros o por qué consideran ustedes que para nosotros es importante lo que son los usuarios? Vamos a ver. ¿Por qué consideran que es importante para nosotros los usuarios? Tal vez porque ellos son los que van a estar interactuando más que todo con respecto al sistema. Y yo diría que por medio de ellos nos podemos dar cuenta si algo tal vez no está funcionando correctamente y poder hacer los respectivos arreglos. Lo veo desde ese punto de vista. No sé si
Exacto, porque para nosotros los usuarios, muchachos, son indispensables. Es decir, tenemos que identificar a aquellos usuarios que son los que van a interactuar con el sistema. Y debemos de ver no solamente qué tipo de información ellos necesitan que se les genere por medio del sistema, sino que también qué tipo de datos son los que van a ingresarse para poder generar esa información. Entonces, para nosotros los usuarios son importantes, tanto aquellos usuarios funcionales, que son los usuarios operativos, como aquellos usuarios que utilizan el sistema para tomar decisiones. Sin embargo, estamos claros, muchachos, que si nosotros no tenemos un buen procedimiento y si no tenemos usuarios capacitados, si no le tomamos importancia a lo que son los usuarios, pues básicamente podemos tener el mejor sistema del mundo, pero si los usuarios realmente no saben usarlo o no están capacitados o a los usuarios no se les está generando por medio del sistema y información necesaria, entonces básicamente es un sistema que los usuarios no lo van a poder utilizar y no va a ser eficiente para ellos. Permítanme, muchachos, por favor, un momentito. Ok, muchachos, sigamos. En el caso de los procedimientos administrativos, nos dice que estos procedimientos administrativos corresponden al conjunto de reglas y políticas de la organización que rigen el comportamiento del usuario frente al sistema. Esto es muy importante, muchachos, porque dependiendo del procedimiento propiamente de la empresa, recuerden que tiene que ver o tiene que ir amarrado con el uso del sistema. En pocas palabras, muchachos, cuando nosotros implementamos un sistema, tenemos que ver cuáles son los procedimientos actuales de la empresa. Si nosotros no evaluamos esos procedimientos, podemos cometer el error de implementar un sistema y al final darnos cuenta de que realmente el sistema realmente no se ajusta a los procedimientos de la empresa. Entonces es muy importante para nosotros evaluar cuáles son los procesos propiamente que se van a realizar en el sistema conforme a lo que son los usuarios que van a utilizar el sistema y los procedimientos administrativos de la empresa. Particularmente debemos asegurar que nunca, bajo ninguna circunstancia, ningún usuario trate de manipular o de usar directamente lo que es la base de datos. No sé si hasta aquí, muchachos, tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo no. Ninguna. Ok, tenemos, muchachos, que los sistemas de información como tal, ya vimos que para nosotros es fundamental, es decir, el objetivo de la entidad o el objetivo propiamente de empresa o de departamento o en lo que estemos trabajando, tiene que ver mucho con las actividades propiamente técnicas de trabajo. Es decir, cada uno de los diferentes departamentos o áreas, muchachos, tienen propiamente el proceso y sus actividades específicas de cada área. No es lo mismo el área de facturación que el área de inventarios. No es igual. Los procesos que llevan y los usuarios que están en el área de facturación son procesos totalmente diferentes a los usuarios que trabajan en el área de inventario. Por lo tanto, muchachos, independientemente de la actividad, independientemente de la técnica de trabajo que se utilicen, siempre vamos a necesitar lo que son y la información y las personas y los recursos. Cuando nosotros hablamos de los recursos, hablamos de recursos tecnológicos y hablamos también de los recursos propiamente que no son tecnológicos, pero que tienen que ver con la calidad de uso del sistema. Por ejemplo, la iluminación de las empresas, el acondicionamiento de área donde está trabajando el usuario, si es una área donde hay bastante ruido,
todo eso tiene que ver con los recursos. Si a nivel de tecnología tenemos, cómo tenemos instalado nuestra red, si todas las computadoras están conectadas a la red, si los equipos son equipos de acuerdo al uso que cada usuario necesita, porque aquí tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces, por ahorrar a la empresa, decimos, bueno, no es necesario comprar una nueva computadora, pero definitivamente con la computadora que actualmente tiene el usuario, pues no va a poder realizar sus trabajos. Entonces, siempre es importante, muchachos, ver esa parte, ¿ok? Ver esa parte que es fundamental. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, muchachos? No. Tenemos también que un sistema de información debe cumplir con los siguientes componentes básicos que van a estar interactuando entre sí. Es decir, cuando nosotros hablamos de un sistema de información, muchachos, no solamente es el sistema de cómputo como tal, sino que tiene que ver, y aparte del software, pero también tiene que ver el hardware que nosotros tengamos. Tenemos que ver también los datos que se van a ingresar o que se van a registrar en el sistema. Y tenemos que ver también a nivel de infraestructura cómo estamos con la red, a nivel de las personas también que van a utilizar el sistema y quiénes van a ser las personas que se van a encargar también del mantenimiento y de utilización propiamente del sistema. Es decir, tanto los que van a dar el mantenimiento al sistema, los que van a dar el seguimiento, incluso los que van a desarrollar el sistema, como las personas que van a utilizar el sistema. En la parte de hardware, ¿qué creen ustedes ¿a qué creen ustedes que nos estamos refiriendo en la parte de hardware? ¿Por qué para nosotros es importante la parte de hardware? Vamos a ver. Yeah. Díganme. En la parte de hardware, ¿Sí? pues básicamente porque son los, pues uno de los métodos de entrada para el sistema, para que, digamos, podamos nosotros, si tenemos un teclado o un escáner, estos métodos de hardware que nos permiten ingresar datos, también el hardware, si es necesario, hardware de almacenamiento, hardware de cómputo, de procesamiento, y bueno, también para la visualización de algunos datos. Entonces creo que por ahí, ya sea visualización empresa o visualización digital. Entonces creo que ahí el hardware por eso es importante un sistema de información. Claro, porque si no, resulta que nosotros venimos y hacemos una inversión de un sistema, por ejemplo, de unos 2 millones, por decirles algo. Y resulta de que instalamos el sistema, capacitamos a los usuarios, pero decidimos que no es necesario hacer cambio de equipo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que puede ser que un equipo que teníamos que cambiar porque ya está obsoleto y no lo cambiamos, este equipo después nos pueda provocar un cuello de botella en nuestro sistema. Y de repente el usuario, al querer generar algún tipo de reporte o al querer generar algún tipo de proceso, no lo puede hacer porque la computadora cada vez que lo hace se inhibe. Entonces, aquí, muchachos, es muy importante porque nos afecta directamente, es decir, nos está afectando directamente con el uso del sistema. Y los usuarios, recuerden que ellos no saben, ellos no van a distinguir si es el hardware o es el software. Ellos van a decir, el sistema no sirve. Con el sistema anterior que yo tenía no se me inhibía, con este se me inhibe a cada rato. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante, tal y como mencionaba su compañero, sí es importante para nosotros el hardware. Por eso, muchachos, cuando ustedes hacen el análisis del sistema y antes de cuando comienzan a hacer el levantamiento de información, ustedes también en la viabilidad ven y evalúan la viabilidad técnica, porque ven si realmente el sistema va a poder trabajar con el software, con el hardware que actualmente tiene la empresa. Si no, pues es necesario decirlo, porque si no, el problema va a ser para nosotros, ¿ok?
¿Qué más, muchachos? En el caso de los datos, ¿por qué creen que para nosotros es importante la validación de los datos? Vamos a ver. Tal vez como usted lo mencionaba el día de ayer, para evitar lo que son tal vez redundancia de datos o lo que es el ingreso de datos basura. Ingresar lo que son más que todo la información necesaria que la empresa ocupa. Ok, muy bien. Dije, Dígame. creo que también, aportando un poco a lo que dice el compañero, también es importante porque dependiendo de esta como pues método de conversión que quizás utilicemos para migrar a un nuevo sistema de información o la implementación de este sistema de información, tenemos que validar que pues la compatibilidad de la información, los datos, la estructura de esos datos para evitar, como dice el compañero, redundancia, inconsistencia, que nos pueda pues afectar el flujo de nuestro sistema o lo que nosotros estamos planteando construir. Exacto. Fíjense que es muy importante eso que usted acaba de mencionar. O sea, cuando nosotros lo vemos de esa manera, nos damos cuenta de que todo al final está enlazado, ¿sí? Todo está enlazado. Vemos que la importancia propiamente tanto de hardware como de software e incluso del tipo de los datos, de validar los datos, especialmente aquellos datos que vamos a ingresar en el sistema, va a garantizar un porcentaje bastante alto de eficiencia propiamente del sistema. Si nosotros, por ejemplo, no hacemos las validaciones adecuadas en cuanto a lo que es el ingreso de datos, podemos tener, por ejemplo, información inconsistente o de repente, si no revisamos antes de implementar el sistema, podemos tener incluso sistemas que den errores que son críticos, que por ejemplo, donde tenga que aceptar números, acepte letras, o donde acepta letras, también acepta números y de repente no y la naturaleza propiamente de esa pantalla, pues no es precisamente la que debemos de utilizar. Es decir, muchachos, que en pocas palabras, tenemos que validar realmente que los datos que se ingresen representen obviamente las actividades de la empresa como tal. Esto es fundamental. Si nosotros no validamos esta parte, pues definitivamente nosotros nos vamos a ver en serios problemas, porque al final vamos a tener un sistema donde realmente la información que nosotros tengamos, puede ser que tengamos bastante información, pero que finalmente no podamos generar una información que realmente sea adecuada para poder tomar decisiones. En cuanto a lo que es la parte de la red, muchachos, esto también lleva bastante preocupaciones. Es decir, cuando nosotros vemos un poco acerca del sistema como tal, nos damos cuenta de que para nosotros la red es un medio fundamental. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro sistema, tenemos nuestras computadoras, pero no tenemos red? ¿Qué sucedería? Pues no podríamos funcionar, ¿cierto? Porque si no tenemos nuestra empresa, si no tenemos internamente nuestra red, pues básicamente cómo fluiría la información, cómo estaría la información en tiempo real, no podríamos. Entonces, para nosotros garantizar que el tipo de red que tengamos, que los equipos de comunicación sean los adecuados, es fundamental. Nos hemos encontrado problemas que cuando estamos implementando el sistema, nos damos cuenta que de repente tenemos serios problemas con el cableado, que ni siquiera es un cableado certificado y que en el área donde vamos a instalar, por ejemplo, la computadora, pues no tenemos conexión, no podemos conectar la computadora con la red, ni siquiera alámbrica ni inalámbrica. Entonces, este es un error garrafal, muchachos, que si nosotros no lo tomamos en cuenta antes de, es decir, durante la evaluación propiamente de la factibilidad del sistema, pues nos puede provocar serios contratiempos y complicaciones. Tenemos también que las personas
para nosotros el recurso humano debe de ser importante. Por lo tanto, tiene que haber una armonía entre las personas que desarrollan el sistema y las personas que van a hacer la cara propiamente del sistema, que van a estar dando el mantenimiento, que van a estar dando el seguimiento a los usuarios y los usuarios que utilizan el sistema. Para nosotros es fundamental, muchachos, que se pueda haber una armonía entre estas tres partes, entre las personas, el proceso propiamente del negocio y los equipos tecnológicos de información. Si uno de ellos falla, es decir, si tenemos problemas con el hardware, si tenemos problemas incluso con el software a nivel de sistemas operativos, porque ese es otro problema que muchas veces nos encontramos, que tenemos un sistema que nos costó mucho dinero y que al final no funciona con todas las interfaces, sino que si el gerente tiene una computadora Mac, por ejemplo, no funciona con ese tipo de sistemas. Tenemos que instalar o tenemos que virtualizar el equipo para que tenemos que virtualizar el sistema operativo para que funcione con Windows. Entonces, esas limitaciones, muchachos, pareciera que fueran, podríamos decir, ilógicas hasta cierto punto, pero son situaciones que si nosotros no las tomamos en cuenta, al final nos pueden provocar serios problemas. Y esta es la parte que nosotros siempre tenemos que cuidar. Tenemos también, muchachos, básicamente en un mapa conceptual de los sistemas de información podemos ver que tenemos propiamente los sistemas de información, tenemos la recopilación de los datos, tenemos los datos como tal, tenemos que esos datos como tal y tenemos la parte de administrar esos datos, de guardar esos datos y obviamente todo ese proceso nos convierte al final en información, es decir, una vez que se procesan esos datos, que se administran, pues obviamente se convierte en una información. Y la información como tal tiene que tener un propósito, como lo vimos al inicio de nuestra presentación. Y ese propósito al final es lo que hace que el usuario pueda tomar los sistemas de información como una herramienta de trabajo. Pero se imaginan ustedes en un sistema que cada vez que el usuario, por ejemplo, quiera generar un reporte de activos, no lo pueda generar porque el sistema como tal tiene información, pero solo lo puede visualizar, pero no lo puede exportar a Excel o no lo puede imprimir. Entonces, obviamente son limitantes que al final pueden provocar serios problemas. Y tenemos también la parte de los conjuntos, ¿verdad? En este caso, que básicamente hablamos de que al final, muchachos, tenemos incluso usuarios o tenemos tipos de usuarios que por su naturaleza o por su tipo de trabajo, obviamente son usuarios que tienen las mismas funciones, que tienen los mismos permisos y los mismos privilegios y las mismas responsabilidades. Entonces, hablamos que estos tipos de sistemas de información trabajan con lo que son o deberían de trabajar con lo que son los grupos de usuarios dependiendo del perfil de cada uno de ellos. Podemos decir entonces que un sistema de información es un conjunto de módulos que trabajan entre sí. Y eso creo que ya quedó bastante claro, que como tal, el tipo de sistemas de información, pues al final se tienen que comunicar de manera transparente entre las diferentes unidades. De tal manera que permiten a los usuarios o grupo de ellos recopilar, guardar, administrar, procesar datos según las reglas del negocio. Es decir, por eso para nosotros es importante los procesos del negocio. Anteriormente habíamos visto en una de las diapositivas que era fundamental ver cuál era el proceso propiamente de la empresa, cuáles eran las actividades de la empresa, porque dependiendo de eso es que nosotros obviamente podemos ver si el sistema como tal es funcional para las necesidades de la empresa. Entonces tenemos que las reglas propiamente del negocio y la codificación en ellos para obtener como resultado información y la calidad al momento de
tomar la decisión. Es decir, si nuestro sistema de información es un sistema de información confiable, obviamente, y la información que va a generar es una información de calidad que va a permitir a los gerentes de poder tomar decisiones. Pero se imaginan ustedes tener un sistema que un día nos dé un tipo de información, al siguiente día nos dé otro tipo de información, al siguiente día nos genere otro tipo de información y estamos generando los mismos parámetros y siempre nos está generando la misma información. Entonces, nos está generando diferentes información. Entonces, vemos que hay una inconsistencia. Y al ver una inconsistencia, muchachos, eso puede provocar incertidumbre en el uso del sistema, puede provocar incredulidad en el uso del sistema y puede provocar dudas. Entonces, sí es importante que lo tengamos en cuenta. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, muchachos. Por mi parte, no. Ok, esta era la actividad que tienen para el día de mañana, ¿cierto? Y actividad como tal, muchachos, tiene que ver con los diferentes tipos de sistemas. Obviamente ustedes no van a evaluar todos los tipos de sistemas, sino que ustedes van a seleccionar cuál de estos rubros, ya sea de educación, de salud, de turismo, de servicio, de producción o de iglesia, por el tipo de sistemas que a ustedes les interesa o que ustedes tienen información o que pueden conseguir información. ¿Qué van a evaluar en cada uno de esos sistemas? Pues se van a contestar o se van a plantear 3 preguntas y a las cuales ustedes ya van a colocar las respuestas como un mapa conceptual. Estas son cuáles son las entradas, procesamiento y salida de información. ¿Qué tecnología se utiliza? Y cómo se relaciona esta tecnología con las estrategias de negocio de la empresa. ¿Qué ocurriría si su sistema de información no estuviera disponible para la organización? Es decir, si es crítico para la organización, si no es crítico. Por ejemplo, en un hospital, un sistema de información es crítico, es sumamente crítico. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, en un hospital, evaluamos el módulo de emergencia, vemos que el módulo de emergencia como tal tiene como entradas lo que es el triaje, tiene como entrada los datos propiamente del paciente y obviamente el procesamiento de este tipo de datos que se toman en cuenta, porque también durante las entradas también está obviamente la nota médica del médico, donde pone que tiene el paciente, cuáles son los síntomas, qué tipo de medicamentos se le van a dar a ese paciente, cuál es el diagnóstico. Entonces, en base a eso, se genera lo que es historia clínica propiamente de ese paciente. Entonces, este es el procesamiento de información que genera historia clínica donde aparece toda esa información, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? ¿A qué horas ingresó el paciente? ¿Cuáles eran los signos vitales del paciente? Y todo eso. Y la salida propiamente del sistema, pues es obviamente reporte de historia clínica del paciente, pero también si el paciente se va a quedar hospitalizado o el paciente se lleva a dar de alta. Esos son los tipos de salida que puede tener este tipo de módulo, que es el módulo propiamente de emergencia. ¿Qué tecnología utiliza? Bueno, utiliza computadora. Adicionalmente, las computadoras también utilizan lo que son las impresoras. ¿Qué otra tecnología utiliza? Pues básicamente esa. ¿Cómo se relaciona esta tecnología con la estrategia de negocio de la empresa? Bueno, se relaciona directamente porque por medio de la computadora es que se ingresan los signos vitales. Una vez que la enfermera toma los signos vitales del paciente, entonces ingresa lo que es el triaje. El médico, una vez que evalúa al paciente, ingresa la información en el sistema para poder hacer la nota médica. Y una vez que hace esto, pues genera la historia clínica propiamente del paciente y se brinda resultados si el paciente se va a quedar hospitalizado o si el paciente se va a brindar el alta. Ahora bien, ¿qué ocurriría si su sistema de información no estuviera disponible para esa organización? Pues sería
sería crítico, porque si bien es cierto, existe procedimiento manual, pero este es un poco más lento. No es que es un poco más lento, es sumamente lento. Y adicionalmente a eso, pues ya no se llevaría a trazabilidad propiamente o a historia del paciente. Es decir, sería una información que posteriormente se tiene que ingresar en el sistema, y ahí corremos el peligro que de repente el usuario no ingrese esta historia clínica de ese paciente. Y también no podríamos llevar el histórico propiamente del paciente por si hay una interconsulta. Entonces, si ustedes se fijan, muchachos, agarré de área de salud, agarré un sistema hospitalario, pero no agarré todo el sistema como tal, porque dentro de un hospital está el módulo de emergencia, está el módulo de hospitalización, está el módulo de consulta externa, está el módulo de inventarios, está el módulo de compras, está el módulo de facturación, está el módulo de cuentas por cobrar, está el módulo de contabilidad, está el módulo de administración, está el módulo de costos. Entonces, agarré de ese sistema, que es un sistema macro, que es un RP, pues obviamente agarré el módulo de emergencia. No sé si me doy a entender acá, muchachos, por si algunos tenían duda con la tarea como tal. Listo. Ingeniera, yo tengo una consulta. Dígame. Bueno, con respecto al ejemplo que usted está dando, sí me quedó claro. Pero en este caso, si yo escojo lo de salud y escojo el área de compras, tendría que especializar los diferentes tipos de laboratorio o los proveedores en los de entrada. No necesariamente, porque si usted escoge compras, realmente, ¿cuál es el proceso en compras, por ejemplo? ¿Qué hace de compras? ¿Qué es lo que usted va a escoger? Sería el tipo de medicamento. Ah, ok, pero entonces ahí lo que usted va, por ejemplo, en compras está lo que es la orden de compra, ¿cierto? Sí. Y para la orden de compra, usted tiene que seleccionar el proveedor, tiene que seleccionar el tipo de producto, tiene que seleccionar la cantidad que usted va a comprar, ¿sí? Ajá. Entonces, eso, o sea, usted tiene que orientarse, si se va a orientar a todo o solamente a una parte del proceso de compras. No sé si me doy a entender ahí. Sí, la entendí. Ajá. ¿Respondí a su pregunta o quedó alguna duda con esto? No, sí me la respondió. Gracias. Okay, de nada. Bueno, muchachos, dígame. Solo quería ver si entendí, digamos, si yo escogiera el módulo, bueno, el segmento de turismo, yo podría, pues, escoger quizá, pues, paquetes turísticos, reserva de paquetes turísticos, y ver cuál es el proceso que conlleva la realización del paquete, la entrada, pues los paquetes, la selección de paquetes, pues la confirmación de paquetes y pues la conclusión de él. Así sería más o menos, es como una idea conceptual de lo que el sistema sería. El módulo. ¿Y qué módulo sería? ¿Sí? Sí, la parte del sistema de que estoy buscando o estoy evaluando sería. Exacto. De esa parte del sistema que usted está evaluando, por ejemplo, usted dice, ok, yo voy a evaluar el módulo de facturación, ¿sí? Pero el módulo de facturación como tal, si usted evalúa todo el módulo de facturación, hay módulos de facturación que son grandes, hay módulos de facturación que son pequeños y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, usted dice, bueno, del módulo de facturación, yo solamente voy a evaluar el proceso de la factura, ¿sí? ¿Cómo se genera la factura? ¿Qué es lo que yo necesito para generar la factura? ¿Cuáles van a ser mis datos de entrada? Una vez que ingreso a la factura, ¿qué es lo que se procesa? ¿Qué es lo que me genera el sistema? ¿Sí? Durante ese proceso de generación de la factura, de ingreso de todo, ¿qué tecnología se utiliza? ¿Se relaciona esto con la estrategia propiamente de la empresa? ¿Tiene que ver con la estrategia propiamente de la empresa? ¿Sí o no? No sé si me doy a entender ahí. Sí, es como ir contestándonos esas preguntas en función de cómo se comportaría ese módulo del sistema, ¿verdad? Exactamente. Pero me lo van a contestar de modo esquemático, de forma esquemática, ¿sí?
Ok, Por eso tipo es... como un mapita con la frase, con las partes, los segmentos, las preguntas, donde entradas, este sitio de sí. entrada. Sí, ¿verdad? Recuerden que un mapa conceptual, muchachos, lleva lo que son las uniones y lleva ya parte teórica, ¿sí? O sea, un mapa Sí. conceptual no es que no lleva teoría, sí lleva teoría, jóvenes. Lo que Correcto. pasa es que esa teoría es lógica, tiene que llevar una orden secuencial. Correcto. Entendido. ¿Alguna otra consulta, muchachos? ¿Dudas? No, Inge. Bueno, sigamos. Y los factores críticos en el diseño del sistema de información empresariales, muchachos, pues ya habíamos visto de que tiene que ver mucho y aparte de la calidad de la información, y esto al final tiene que ver con la satisfacción del usuario. Es decir, y la calidad de la información más la satisfacción de la información del usuario, perdón, es igual a un sistema de información exitoso. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, tenemos usuarios que viven frustrados utilizando el sistema, que esas pantallas, y lejos de ayudar, y más bien lo confunden, que no son lo suficientemente amigables, o que sí son amigables, pero al final la información que generan no es información que ustedes quieren, y para poder generar esa información que están pidiendo, tienen que hacer una parte manual, otra parte en el sistema, y esto ya lleva mucho más tiempo y trabajo. Entonces, al final, y lejos de ser un sistema de información exitoso, pues se vuelve un sistema bastante tedioso, y al final no hay una satisfacción propiamente por parte de los usuarios. Entonces, nosotros medimos un sistema exitoso cuando la calidad que genera el sistema, la calidad de información que genera el sistema es una información confiable, es realmente una información garantizada, es una información, como ya decía anteriormente, que no va a estar cambiando, sino que si ponemos los mismos parámetros, pues nos tiene que generar la misma información, que es estándar, y tenemos la satisfacción del usuario, es decir, que el usuario no se siente forzado a estar trabajando con el sistema, y de eso se siente satisfecho de trabajar con el sistema. Esto hace, muchachos, que al final podamos decir que tenemos un sistema de información exitoso. Pero si algún complemento o algo no está bien, entonces no podemos decir que un sistema de información es exitoso. Podemos decir entonces que la falta de la calidad de la información es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los responsables de los sistemas de información y las empresas en general, pues representan claramente uno de los problemas ocultos más graves y persistentes en cualquier organización. Eso es muy importante que tengamos que ver. ¿Ok? Aló, buenas noches. Inge, ¿me escucha? Sí, sí. Ah, ok. Sí, disculpe, que he estado intentando comunicarme por internet. Es que solo estaba escuchando las dudas sobre la tarea de mañana. Sí, diga. Yo escuché a los compañeros y tomé la idea. Pero como yo estoy haciendo un esquema totalmente de lo que es producción de servicio, si tenía uno, no sé si no sé, yo no lo he terminado aún, pero no sé si puedo compartir la pantalla y así más compañeros logran captar algo. O- 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 lo que pasa es que el mío es un proceso de producción de refresco. Entonces, bueno, sería de embotellamiento prácticamente.
Ah, ok. Entonces, Byron. Entonces, sí estoy un poco como que para los datos, oye, eso lleva a los centavos, probablemente, sí. El que es tremenda producción. Sí, digamos. Ok, entonces, Byron, hagamos una cosa. Si quiere, muestre ya pantalla. Comparte. Dígame. Si quiere, ¿Aló? comparta ya pantalla. ¿Logran ver algo? Ok. Ustedes están viendo. Ajá. Dígame entonces. ¿Están viendo? Se ve bastante pequeño. Voy a dar aquí este es lo que yo Casi no lo escucho. No sé si solamente soy yo o si sus compañeros me pueden confirmar si escuchan bien, chicos. No se le escucha bien entrecortado. Sí estamos viendo ya pantalla, Byron, pero todavía se ve bastante pequeño, pero no se está escuchando muy bien. Lo hice enumerado, ¿verdad? Proceso 1, proceso 3 y así. No se le escucha nada, compañero. Lo que se produce sí, es que el internet está fallando bastante. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Entonces, lo que yo le decía que es acá es proveedor, obviamente, con los pallets de player, esto es en bodega materiales, el proceso de almacenamiento. Muy entrecortado la escucha, compañero. Compañero, Bueno, y si creo que no no vamos a poder, por lo del internet está fallando tal y no logro comunicarme. Pero sí, vamos a ver qué es los datos que voy a ingresar. Lo que debería de almacenar, obviamente, el sistema, porque yo lo que estoy mandando es el proceso. Obviamente, el inventario de... compañero, y se lo manda por WhatsApp las notas para así poder escucharlo quizás. Hola, chico. Sí, disculpe, Inge, no tengo muy buena señal, no se escucha muy bien. Ok, solamente las observaciones que les puedo dar de este esquema que usted tiene es que sí tiene que tener mucho, pero mucho cuidado en las flechas. Cada flecha tiene que llevar qué tipo de información es la que, o qué tipo de proceso es el que se está generando. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. No sé si me doy a entender. Más que todo mostrar el funcionamiento del sistema de información, Inge. Aparte de la respuesta, Sí, usted sí. va a ir respondiendo cuáles son las entradas, cuál es el proceso, ¿sí?
y cómo cómo se relaciona. Okay. Estas son las observaciones. Casi no se nota, y la verdad que no puedo leer lo que dicen los circulitos, pero sí las flechas no pueden ir así nomás, eso sí. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Pues fíjense que yo lo que quería solicitarle a ustedes es que, como debido a que la tarea a mí realmente me siento O sea, las confundido, flechas tendrían ¿verdad? que ir. Y quería solicitarle a ver si usted da un tiempo para el domingo para poder nosotros investigar más a profundidad con relación a la tarea. No sé si usted pues nos puede permitir o darnos esa oportunidad, porque como está para mañana, dice usted, ¿verdad? Así la tiene calendarizada, entonces no sé qué posibilidad tenemos, ingeniera. Pues miren, chicos, lo que sucede es que sí podría ser, pero esto significaría que la tarea que tienen para el domingo 20 pasaría para el día lunes, que ya vamos a hacer durante el tiempo de clase para que allí mismo ustedes ya puedan hacer y enviar. ¿Ok? Ok, y de igual forma... Lo que pasa es que, miren, tienen 3 tareas, básicamente. Tienen ya de... Disculpe, sí, lo que pasa es que yo estaba investigando. Disculpe, yo he estado buscando, viendo los ejemplos y el mapa conceptual, pues lo miré de esta forma, pues a dar la idea de lo que el proceso realiza. Porque si usted dice que las flechas deberían de ir así, entonces creo que sería como el organigrama, ¿verdad? O el diagrama de flujo del proceso. No. Entonces sería un diagrama de flujo. No. Es un mapa conceptual. ¿Aló? No, es un mapa conceptual. Lo que pasa es que en el mapa conceptual y los flujos como tal y las flechas como tal tienen que llevar una relación. Es decir, usted puede colocar en la flecha como tal, puede colocar qué es lo que va a hacer, si es una unión, por ejemplo, en los procesos, por ejemplo, se ingresa en la facturación el nombre, se ingresa el código, el número de identidad, el nombre, todos esos son registros que se hacen, ¿ok? Después, hace una flechita, pone la palabra después y pone la otra explicación. Es decir, el mapa conceptual, usted para el flujo como tal de las flechas, usted tiene que poner hacia dónde van orientadas. No sé si me doy a entender ahí. Chicos. Sí, Ingeniera, Okay, aquí en el ejemplo que yo tenía, el botón. Buenas noches, ingeniera, compañeros. No sé si lo entendería de esta manera, como que no sean como entidades, sino que sean en un breve como resumen, ingeniera, las entradas, el proceso y la salida. En el mapa conceptual. Sí, es que el mapa conceptual, ustedes colocan la información propiamente del mapa conceptual, según el tipo de trabajo que ustedes están realizando, ¿sí? Vamos a ver si por aquí en esta computadora tengo un mapa conceptual de un ejemplo para que ustedes más o menos puedan ver. Sí, porque si ponemos cada entidad y los procesos independientes, si son varios procesos, No, es que no demasiado. es que nadie está diciendo de cada entidad, muchachos. Ustedes solamente tienen que contestar cuáles son las entradas, cuál es el proceso y cuál es la salida del sistema. Después la siguiente pregunta, ¿cómo se relaciona siempre unido con eso? O sea, no entiendo, no tienen nada más que contestar ahí, muchachos. ¿Sí? Y hay varios que están básicamente preguntando por solo es la lista, respuesta. otra clase.
Sí, básicamente eso, exacto. Permítanme, solo quiero mostrarles, déjenme ver. Igual, muchachos, ustedes háganlo y creo que no. Y sería bueno que si tiene algún ejemplo, lo puede enviar ahí al grupo de WhatsApp. Creo que algunos tenemos que irnos porque vamos a otra clase, entonces, para que si llega a encontrar algún ejemplo y aclarar algunas dudas, porque es que ya hubo mucha confusión. Usted dio una instrucción y otros ya dijeron entidades, otros ya metieron otras cosas. No, Entonces, jóvenes, váyanse por lo que yo les he dicho, ¿ok? Ok. Eso es importante, o sea, allí no hay punto de pérdida. Yo voy a ver si puedo conseguir un ejemplo para que ustedes vean. Obviamente no es de la tarea, sino es parecido para que ustedes lo puedan ver, pero sí es importante de que no se confundan, es un mapa conceptual. Pero el detalle es en el mapa conceptual, así como lo está mostrando su compañero, es que yo estoy dando las observaciones que a mí no me está diciendo nada de las flechas. Yo no estoy viendo realmente cuál es la secuencia propiamente, cuál es la entrada, cuál es el proceso, cuál es la salida, dónde está la respuesta a esas preguntas. ¿Sí? A eso es que yo me estoy refiriendo con... Que tengamos más cuidado al indicar lo que son las respuestas que tenemos que conceptualizar con respecto a las preguntas que usted menciona, ¿correcto? Disculpen, muchachos, un momentito, se me fue la señal. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Y les voy a mandar un ejemplo de un mapa conceptual. Obviamente, ustedes, por eso ya puse ahí varios ejemplos de donde ustedes pueden agarrar los mapas conceptuales o cómo elaborar un mapa conceptual. Y lo importante es que en el mapa conceptual ustedes contesten las preguntas que se están haciendo. Eso es lo que ustedes tienen que ver. No sé si me estoy dando a entender ahí, jóvenes. Sí, a mí sí me queda un poco más claro. Yo hice la observación en base a lo que su compañero puso, pero fue por el hecho de cómo lo tiene él, que no es que está malo, sino que tiene que explicar un poco más, que esa es la parte, ¿sí? O sea, tiene que explicar acerca de lo que está haciendo. Ahí no se diferencian cuáles son las entradas o las salidas. No sé si lo puso en los círculos, pero yo no lo veo. Entonces, y estaba comentando a él que es importante las flechas como tal que no vayan vacías. No estoy pidiendo ningún diagrama de contexto, ningún diagrama de flujo, no estoy pidiendo nada de eso. Simplemente en los mapas conceptuales nosotros podemos poner lo que es ese tipo de información como tal y no está mal, está bien. Lo que pasa es que si se explica o se puede explicar sin necesidad de colocarlo, pues se hace. Pero si no, muchachos, pues tenemos que poner algo en información. Y voy a mostrar uno ahorita para que ustedes lo vean. Solo denme un momentito para compartir. Por ejemplo, aquí estamos viendo un diagrama donde, si ustedes se fijan, tengo información importante. Por ejemplo, acá tengo toda la parte de historia. En la parte de la historia, obviamente, llevo todo lo que son historia en orden cronológico, ¿sí? Este para mí es el mapa conceptual. Aparte de la historia, en este mapa,
están haciendo el comparativo de las computadoras en la sociedad. Y en ellos tenemos lo que son los tipos, y tenemos los tipos, mainframes, supercomputadoras, portátiles, computadoras de bolsillo, todo lo demás. Y tenemos también lo que son los sistemas de cómputo como tal. Este es un mapa conceptual. ¿Ok? Ahora, si ustedes se fijan, acá hay una información que viaja. ¿Qué viaja? Son procesos. Miren, en los procesos están entrada, salida, procesamiento. A eso me estoy refiriendo con las flechas, ¿sí? Pero si yo solamente veo la flecha como tal, que va apuntando, pero ¿qué es lo que está viajando ahí? ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, aquí tengo yo software, tengo las partes lógicas de la computadora y tengo la clasificación. Dentro de la clasificación tengo sistemas, de programación, de aplicaciones. No sé si me doy a entender, chicos. Aquí en tipos tengo mainframes, supercomputadoras, portátiles, computadoras de bolsillo. Y todos estos, ¿hacia dónde están orientados? Bueno, hacia la parte que son los y las computadoras en la sociedad, por ejemplo. ¿Sí? Tengo ya parte de historia. Entonces acá yo ya pedí varias cosas a los muchachos. Pero básicamente es eso. No sé si me doy a entender ahí. Sí. Inge, igual se lo podemos mandar por PDF, mencionó ayer, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda, muchachos? No se vayan a confundir. Es decir, no quiere decir que si alguno de ustedes lo hace de otra manera, el mapa conceptual, y lo pone de otra forma, no quiere decir que está malo. Lo que sí les quiero decir es que las flechas como tal tienen que llevar una lógica y tienen que llevar un enlace. ¿Ok? ¿Sí me doy a entender ahí, muchachos? Ok, entendido. Solo confirmar, ¿sigue estando para mañana la tarea o la va a cambiar? Bueno, vamos a... ¿Y cuántos tienen problemas para hacer ya? Ingeniera, pero usted mencionó que para el domingo hay una asignación. Si en caso se corriera, esa asignación había que elaborar el lunes, ¿o no? Sí, y lo que vamos a hacer es que en todo caso, si corro esa asignación, voy a unir dos asignaciones, una que estaba para el domingo y otra que estaba para el martes, ¿sí? Inge, yo considero que puede dejar las asignaciones, yo no hay ningún problema, yo puedo hacer la asignación del día viernes. Ya dejarla habilitada para subirla, igualmente la del domingo, los que puedan subirla el domingo, pues la suben. Entonces, la otra asignación, ¿verdad? Dejarla siempre igual para hacerla el lunes. No sé si me explico bien. La del domingo pasa el lunes, pero que ya esté habilitada para ya subirla el domingo. ¿Me explico? Sí. Y así los que pues no tienen problemas para hacer este mapa conceptual pueden entregarlo mañana o después de mañana, y los que están haciendo el domingo o que la asignación del domingo se puede entregar el domingo si la logran hacer o el lunes. Eso es lo que entendí. También Bueno, apoyo muchachos. los comentarios de ellos. Bueno, muchachos, entonces miren, vamos a hacer una cosa. Esta actividad se la voy a dejar como fecha límite de entrega el día domingo, ¿ok? Y de igual manera voy a habilitar la actividad que es para el domingo. Esta actividad que es para el domingo va a estar habilitada el día de mañana para quienes lo puedan enviar el domingo, y si no ya van a enviar el día lunes. ¿Les parece? Y actividad del martes, pues ya vamos a correr para otro día, sería para el día jueves, por ahí. Vamos a ver para qué día se las podemos correr. Ok, no hay problema. Listo. Para que así no se sientan tan presionados y puedan hacer un buen trabajo. Con respecto a esta actividad, chicos, créanme que es más fácil de lo que se ve, ¿sí? Y lo único es que se den una idea básicamente de cómo elaborar el mapa conceptual. No sé si todos pudieron verlo, si no, igual ya voy a tomar una foto, se la voy a mandar. Ojo, pueden hacerlo de otra manera, pero lo importante es que den respuesta a los conceptos que se les están pidiendo, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren poner imágenes, si ustedes quieren poner pueden hacerlo, no hay ningún problema.
pero tienen que dar respuesta a los conceptos. Esta fue la observación básicamente de que mostró su compañero hace poco. Perfecto. Bueno, chicos, disculpen porque les quité más tiempo. Gracias por su paciencia, cuídense mucho. Y si no tienen que salir, no salgan. Y si salgan, tomen todas las medidas del caso, por favor. ¿Ok? Que tengan feliz noche. Y feliz noche. Estén pendiente, por favor, de chat mañana, porque ya voy a estar dando las indicaciones de la tarea propiamente que corresponden para el domingo, pero que ya pueden entregar el día lunes. Bueno, ahí va a aparecer las indicaciones. Ahí van a ver ustedes, ¿ok? Perfecto, perfecto. Ok, perfecto, gracias. Buenas noches. Igual, buenas noches. Cuídense.